Hola, mi nombre es Julia Fernández y en esta presentación voy a hablarles sobre el paquete MIS MSPC que estamos elaborando junto a Diego Marfetán Molina, José Pagura y Marta Coaglino. La idea para este paquete surgió a partir del trabajo que realizamos en el proyecto de investigación Métodos Estadísticos para el Diseño y Control de Procesos que desarrollamos en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. El control estadístico de procesos es una estrategia ampliamente utilizada en el contexto de control y mejora de la calidad. Actualmente, la calidad es un elemento decisivo que los consumidores tienen en cuenta a la hora de elegir un producto o servicio, y esto hace que sea sumamente importante implementar técnicas de control estadístico de la calidad, ya que éstas proporcionan ventajas tanto económicas como competitivas. Los adelantos tecnológicos de los últimos años están transformando a las industrias y organizaciones y permiten registrar grandes volúmenes de información en forma automática. Como consecuencia, la calidad de los productos o servicios está dada por la combinación adecuada de valores de un conjunto de atributos o variables de calidad. Una de las herramientas más importantes que tiene el control estadístico multivariado de procesos son los gráficos de control multivariado. Como en las cartas de control univariadas, en estos gráficos se representan los valores de una estadística a lo largo del tiempo y se los compara con un límite de control que se establece en función de su distribución de probabilidad. De esta manera, el proceso es monitoreado a lo largo del tiempo para observar si su comportamiento se ajusta a un patrón esperado y poder detectar en tiempo real la aparición de causas asignables de variación que producen que el proceso se salga de control. Existen dos etapas en la utilización de los gráficos de control en control estadístico multivariado de procesos. La primera etapa es la fase 1. En ella se definen los límites de control a partir de una muestra en la cual el proceso funciona bajo condiciones normales. Durante la fase 2, el proceso se monitorea en tiempo real en función de los límites definidos en fase 1. Cuando la cantidad de variables de calidad del proceso es muy grande, puede resultar de interés reducir la dimensionalidad del problema. En este caso, es posible aplicar métodos de proyección tales como análisis de componentes principales o mínimos cuadrados parciales. El control del proceso, entonces, se realiza sobre las variables latentes que son identificadas como relevantes a través de los gráficos T cuadrado de Hotelling y del Squared Prediction Error, o error cuadrático de predicción, conocido como SPE o estadística Q. Un problema común que aparece al trabajar con grandes bases de datos es la ocurrencia de valores faltantes en las observaciones a controlar. La información incompleta puede deberse a fallas en sensores, errores de registro, etc. Los métodos más populares para imputar los scores de estos valores faltantes son el método Known Data Regression, también llamado KDR, y Trimmed Score Regression, o TSR, que fue presentado en un artículo de Arteaga y Ferrer en el año 2002. A su vez, el método KDR es equivalente al método Conditional Mean Replacement, o CMR, publicado en el artículo de Nelson y colaboradores de 1996. Si bien los gráficos cuadrado de las componentes principales y SPE se encuentran implementados en los paquetes MSQC y FunCharts, hasta donde nuestro grupo de trabajo pudo constatar, no existen paquetes de R que implementen los métodos CMR y TSR para la estimación de los scores. El paquete propuesto, MIS-MSPC, implementa estos métodos CMR y TSR de estimación de scores a partir de un modelo de componentes principales. Y también permite construir los gráficos T cuadrado de Hotelling de las componentes principales y SPE para realizar el control estadístico de un proceso. La versión de desarrollo del paquete puede instalarse ejecutando la siguiente sentencia. En la siguiente sección voy a contarles cuáles son las principales funciones implementadas en el paquete MIS-MSPC con sus argumentos y los objetos que devuelven. La función scoreImp permite calcular la matriz de scores y la matriz de residuos, que son el insumo para construir los gráficos T cuadrado y SPE.
La matriz de scores es la que contiene las coordenadas de los individuos proyectados en el espacio de los componentes principales que fueron seleccionadas en el modelo de componentes principales en fase 1. Si el conjunto de datos de la fase 2 tiene valores faltantes, la función scoreImp permite estimar la matriz de scores utilizando o bien el método CMR o el método TSR. Como resultado, esta función devuelve una lista con las matrices de scores y de residuos del modelo y los valores de los autovalores del análisis de componentes principales realizado en fase 1. Los argumentos de la función scoreImp son data1, que es el conjunto de datos de fase 1 sin datos faltantes, data2, que es el conjunto de datos de fase 2. Este conjunto puede contener datos faltantes. El siguiente argumento es A, que es la cantidad de componentes principales elegidas, method, que es el argumento que permite especificar cuál es el método de estimación de scores que se quiere utilizar, CMR o TSR. El argumento weights permite ingresar la matriz de pesos resultante de un modelo de componentes principales ajustado en un paso previo, mientras que el argumento eigen permite suministrar a la función los autovalores de la matriz de variancias y covariancias de los datos en fase 1. Los argumentos data1, weights y eigen son opcionales. Si se ingresan los datos en fase 1 con el argumento data1, la función scoreImp ajusta un modelo de componentes principales usando esos datos. Si por algún motivo no se suministrara la información de la muestra en fase 1, sí es necesario ingresar la información de los argumentos weights y eigen. La función t2.chart genera el gráfico de las componentes principales a partir del objeto que se obtiene usando la función scoreImp. Con un color se indica el límite superior de control del gráfico y los puntos fuera de control se identifican con color rojo. Actualmente esta función permite construir el gráfico considerando que las muestras en fase 2 son de observaciones individuales. La función t2.chart tiene 4 argumentos. En primer lugar, el argumento scores, donde debe ingresarse el objeto que se obtuvo como salida de scoreImp. Alfa, que es el nivel de significación a emplear para calcular el límite. El argumento phase, que indica para qué fase se construye el gráfico, fase 1 o fase 2. Y m, que es la cantidad de observaciones de la muestra de datos en fase 1. El objeto que devuelve esta función, t2.chart, es una lista que tiene 4 elementos. El gráfico t cuadrado, generado usando el ggplot2, la proporción de observaciones fuera de control, el identificador de las observaciones fuera de control y el límite superior de control del gráfico. La función spe.chart construye el gráfico SPE a partir del objeto obtenido aplicando la función scoreImp. Como resultado, esta función proporciona un objeto con los mismos resultados que la función t2.chart. Los argumentos de sp.chart son scores, que es un objeto que contiene la salida de la función scoreImp, y alfa, que es el nivel de significación para calcular el límite de control. Además, el paquete tiene 3 conjuntos de datos como ejemplo. El DataFrame Fruits1 es un conjunto de datos simulado con datos de las concentraciones de 11 aminoácidos en 36 muestras de jugo de fruta puro. Estos datos corresponden a observaciones estandarizadas de fase 1 y se pueden utilizar para estimar el modelo de componentes principales. El DataFrame Fruits2 es un conjunto de datos simulado con las concentraciones de los mismos 11 aminoácidos del conjunto Fruits1 en 30 muestras de jugo de fruta puro. Estos datos corresponden a observaciones en fase 2 y no tienen valores faltantes. Por último, el conjunto Fruits2-NA es similar al conjunto Fruits2, pero a este DataFrame se le generaron datos faltantes usando un mecanismo completamente al azar.
tiene 7 valores faltantes en total que están distribuidos en 6 variables diferentes. En esta sección les voy a mostrar cómo usar las funciones del paquete MIS-MSPC usando los conjuntos de datos del mismo paquete. Vamos a ver cómo construir los gráficos T cuadrado y SPE en fase 1 y en fase 2. Se trabaja con un conjunto de datos simulado que contiene información sobre la concentración de aminoácidos en muestras de jugo de fruta. La pureza del jugo de fruta juega un rol fundamental en el proceso de control de calidad de este producto. Las muestras que en este aspecto difieren significativamente del estándar predefinido resultan descartadas. Las variables medidas corresponden a concentraciones en microgramos por volumen estándar de 11 aminoácidos. Recordemos que los datos que usamos de ejemplo están disponibles en el paquete MIS-MSPC. En primer lugar, vamos a ver cómo construir los gráficos de control en fase 1. Cargamos el paquete en la sesión de R y generamos un objeto llamado ajuste fase 1 usando la función scoreImp, indicando como argumentos data1 y data2 al mismo conjunto de datos, fruits1. Vamos a considerar un modelo con 4 componentes principales, entonces en el argumento A indicamos el valor 4. Con este objeto vamos a construir los gráficos de control. Le damos como argumentos a la función t2.chart el objeto ajuste fase 1 que habíamos generado. En alfa indicamos el valor 0,005, el argumento face igual a 1 por la fase 1 y m igual a 36. Este argumento m es el tamaño de la muestra bajo control en fase 1. En este gráfico t cuadrado que obtenemos puede verse que todas las observaciones de la muestra se encuentran bajo control respecto del vector de promedios de las variables de calidad. Luego construimos el gráfico SPE con la función SPE.chart, usando nuevamente como primer argumento al objeto ajuste fase 1 y considerando una probabilidad de falsa alarma de 0,005. En el gráfico vemos que el modelo de componentes principales que ajustamos es adecuado para todas las muestras en la fase 1. De manera similar, podemos obtener las matrices de scores y residuos de un conjunto de datos completo en la fase 2 usando el DataFrame fruits2 como argumento data2 en la función scoreImp. Con el objeto ajuste fase 2 se pueden generar los gráficos t cuadrado de las componentes principales y SPE para la fase 2, recordando especificar el valor 2 en el argumento face de la función t2.chart, pero para hacer esta presentación más breve decidimos no mostrar los resultados de estos gráficos. En cambio, vamos a ver cómo realizar el control del proceso en fase 2 con datos faltantes usando estos gráficos t cuadrado de componentes principales y SPE. Usando la función vismiss del paquete Naniar, visualizamos los valores faltantes en el dataset fruits2NA. Recordemos que hay 7 datos faltantes que se dan en 6 de las 11 variables. Primero, obtenemos las matrices de scores y residuos en fase 2, imputando los valores de los scores en las muestras que tienen datos incompletos. Creamos el objeto ajuste fase 2 CMR con la función scoreImp. Pero en este caso, el DataFrame fruits2NA es el que ponemos en el argumento data2. Y además debemos especificar el método de estimación en el argumento method. Ajuste fase 2 CMR es una lista cuyos elementos se pueden recuperar con las siguientes sentencias. La primera devuelve la matriz de scores. La segunda devuelve la matriz de residuos. Y la tercera devuelve los autovalores obtenidos en el análisis de componentes principales de los datos en fase 1. La imputación de los scores también se puede llevar a cabo usando el método TSR, especificando ese valor en el argumento method en la función scoreImp.
Ahora, aplicando la función t2.chart al objeto ajuste fase 2 CMR, especificando el valor 2 en el argumento face y el valor 36 en el argumento m, generamos un objeto lista que contiene el gráfico t cuadrado de las componentes principales. Podemos ver en este gráfico que la muestra 28 tiene un valor de la estadística que es superior al límite de control del gráfico, que está indicando que el proceso se salió de control. Además, el objeto T2 fase 2 CMR también tiene la proporción de las observaciones fuera de control, en el elemento que se llama POC, el número de las muestras fuera de control, su identificador, en su elemento out, y el valor del límite superior de control del gráfico en el elemento UCL. De una manera similar podemos construir el gráfico SPE, en el cual vemos que el modelo de componentes principales es adecuado a lo largo de todo el periodo considerado en fase 2. Por brevedad no vamos a mostrar los valores de los demás elementos que podemos generar con esta función y que son análogos a los que se podrían ver con la función t2.chart. En conclusión, el paquete que estamos presentando, MIS-MSPC, permite construir los gráficos t cuadrado de las componentes principales y SPE en las fases 1 y 2, y en este último caso, en la fase 2, permite hacerlo tanto cuando los datos están completos como cuando están incompletos. La estimación de los scores de las observaciones que tienen datos faltantes se puede realizar con el método CMR o TCR. La importancia que consideramos que tiene este paquete es que pone a disposición de todas las personas que estén interesadas herramientas que son avanzadas de control estadístico de procesos en software libre. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos en la sesión de preguntas y respuestas. Les dejamos algunas referencias informativas.